Bueno, regresamos con más información y agradecemos que nos tome la llamada a Leonel Fernández. Él es director de incidencia en políticas públicas del Observatorio Nacional Ciudadano. Aquí le hemos platicado sobre los problemas que traería los recortes a la seguridad y sobre todo al Fortaseg para formar policías estatales y locales. Leonel, muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada nuevamente. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Buenos días. Bueno, cuestionarte de inicio esto, los recortes presupuestales, ¿cómo están afectando a las policías locales? Hablamos de las policías estatales y las policías municipales. ¿Cómo se encuentran en este momento y cómo les afectaría? Pues bueno, a ver, es una muy mala noticia porque estamos entrando por fin, después de muchos años, a un proceso de discusión sobre cómo deben ser las policías locales, cómo deben ser fortalecidas, y parece que la discusión pública por fin está girando al punto en que se tiene que trabajar de abajo hacia arriba, que las policías tienen que ser mucho más partícipes de las decisiones en política pública, que tienen que ser mucho más preventivas que reactivas, que tienen que solucionar problemas. Pero al mismo tiempo, cuando por fin estamos entrando a este tema, se empiezan a hacer todos los recortes en nombre de la austeridad, que no es necesariamente lo más adecuado, pero se van a hacer estos recortes que afectan directamente a estos procesos de fortalecimiento local de las policías. Es muy lamentable porque, primero se cambió de Subsegmona a Fortaseg y hemos visto que tienen ciertas fallas este tipo de subsidios, por supuesto, pero en lugar de arreglarlos, en lugar de enfocarlos a lo que se necesita, han decidido y han tomado la decisión de, pues prácticamente de quitarlos de la jugada, lo cual muchas policías que estaban en procesos bastante sólidos de crecimiento, en el Estado de México hablamos de Nezahualcóyotl, por ejemplo, tenemos las policías como Morelia, muchas policías en la zona metropolitana de Monterrey, en Querétaro, pues están viendo mermados estos procesos y de nuevo va a quedar a pues, expensas de los fondos que a nivel estatal o a nivel municipal determinen otorgarles y pues a los periodos políticos que ya conocemos, 3 años al municipal, 6 años al estatal, sin que podamos lograr procesos de crecimiento sólidos y sobre todo de profesionalización, de por fin contar con policías que sean capaces pues, de saber qué hacen. Ahora, Leonel, muy buenos días. Habla Citlali Piña. Precisamente hablando de este tema que algo ya abarcas, la falta de profesionalización de los mismos elementos de seguridad y que tiene que ver también con el reflejo de lo que estamos viviendo en un país en donde las cifras de homicidios, en donde los asesinatos van en aumento. Hablas y das en el punto en cuanto a la preparación y es que llama la atención de acuerdo con los mismos los datos que da a conocer el secretariado, que hay un porcentaje considerable, al menos estamos hablando de 61,000 elementos de seguridad que no tienen certificación que avalen que están plenamente preparados, Leonel. Sí, lamentablemente, de nuevo, como ha sido un proceso y hemos entendido el proceso de capacitación policial de arriba hacia abajo, parece que queremos pues imprimir una categoría o un esquema de trabajo para todas las policías del país sin identificar sus propias características, contextos, capacidades, incluso la cuestión geográfica y poblacional que es muy distinta. No es lo mismo hablar de los municipios en el Estado de México, por ejemplo, en la zona conurbada, que hablar de municipios rurales en el estado de Sonora, por ejemplo. El tema de estas certificaciones es que se han diseñado pues con bases estándares muy generales, muy a nivel nacional, que pueden aplicar y pueden llegar a aplicar sobre todo a policías urbanas, pero en la gran mayoría no, pues los policías se encuentran que no tienen los pasos previos para poder ser certificados. Es decir, se puso primero el examen en lugar de dar las clases. Y esto ha generado que no haya policías capacitadas y que no se puedan certificar. La certificación debería de ser un resultado de un proceso y no al revés. Se exige que estos policías se certifiquen, pero lo que nos hemos encontrado es que la gran mayoría de las veces no cuentan ni con la capacitación, ni con las estructuras, ni con el conocimiento específico para poder pues ser certificadas y contar con estas características. Es muy cierto, son la gran mayoría, quizá más de 61,000 las que no tienen certificación, pero antes de exigir este punto a los elementos, yo exigiría a los mismos autoridades, a los mandos, pues que consideran que un curso de 6 meses para ser policía no es suficiente y que tenemos que fortalecer desde el origen, desde las academias de policía, que el ser policía debe ser considerado por lo menos una carrera técnica que tiene que durar por lo menos 2 años de capacitación, porque con 6 meses correr todas las mañanas y disparar algunas cuantas balas, ningún policía se va a certificar. Es como una profesión, o sea, tú te preparas
5, incluso en otras carreras 6 años con alguna residencia en medicina, por ejemplo, para brindarle un servicio a la ciudadanía. Y esta misma forma, pues entiendo, nos planteas, debe de hacerse con los policías. Para que se logre esto, ¿qué tiene que hacer el gobierno federal, los gobiernos estatales y conjuntamente con los gobiernos municipales? ¿Qué tienen que hacer las autoridades para que esto se logre? Pues en primer lugar el gobierno federal tiene que entender que es un proceso de policías locales. Y antes de entrar a tu pregunta, haré un pequeño paréntesis. Deberíamos de aprovechar pérdida de subsidios federales para que los gobiernos municipales y los gobiernos estatales comiencen a tener mayor interés y a determinar fondos propios para el desarrollo de las policías. También había un error de que esos subsidios hacían muy dependientes a los municipios y a los gobiernos estatales del gobierno federal. Y pues bueno, de algo malo debemos de sacar algo bueno, entonces tenemos que empezar a fortalecer desde abajo. Y ahora sí, el gobierno federal lo que tiene que hacer es servir de apoyo, tiene que generar lineamientos, tiene que generar estándares de actuación y tiene que poder ser capaz de proveer de este apoyo a los municipios que así lo requieran. Es decir, una vez desarrollando estándares de policía orientada a la solución de problemas, de policía de flexibilidad, de policía de investigación, de policía de reacción, de características de derechos humanos y del tema de género, poder ponerse a disposición de los municipios que así lo requieran. Los gobiernos estatales tienen que entender que tiene que mejorar la coordinación, sobre todo entre las fiscalías y las policías municipales. Lamentablemente, las fiscalías, a pesar de que tengan regiones o que tengan ministerios públicos en muchos de los municipios principales, no tienen esta coordinación puntual y directa con las policías municipales. Hay un desfase geográfico y político muy importante. Y las policías estatales pues tienen que tener funciones mucho más específicas, no son las que van a resolver los problemas de inseguridad de las colonias, de los municipios, del día al día de las personas, pero sí tienen que dar el apoyo en las zonas rurales, en las zonas intermunicipios, en las carreteras, en los delitos que tengan que tener un mayor grado de inteligencia y que puedan ser transcendentes entre municipios, como el tema de extorsión o de secuestro. Y las policías municipales, pues bueno, los gobiernos tienen que entender que se tienen que fortalecer. El primer paso es desarrollar academias sólidas que puedan pues como mencionábamos, capacitar a estos policías para que las siguientes generaciones sean policías capacitados. No tiene que ser una academia municipal, puede haber academias estatales, se pueden unir varios municipios para desarrollar este trabajo, de tal forma de que al final las generaciones de nuevos policías puedan encontrar trabajo en uno o más municipios, no necesariamente en el suyo o en el propio. Y de esta forma podremos empezar a profesionalizar. Esto por un lado. Por el otro, entender que los salarios y las condiciones de trabajo actuales para los policías son verdaderamente lamentables. Se requieren entender que es un trabajo, por supuesto, que de alto riesgo, que tiene que tener un honor muy importante y que muchas veces parece que es el trabajo porque no quedó de otro. No hay salarios competitivos, son salarios de verdad bastante bajos. Normalmente el salario promedio a nivel nacional de un policía municipal ronda los 8,000 pesos, con turnos de 24 por 24, sin seguros de vida, sin seguros de protección para las familias de los propios policías. Y en la mayoría de los casos son ellos mismos los que tienen que pagar sus uniformes, sus balas y son hasta penalizados por utilizar lo que deben hacer. Entonces es muy importante pues que se empiece a desarrollar por ahí. Y esta es obligación no solo de los mandos policiales, sino de los gobiernos municipales y de estatal, de otorgar los recursos suficientes y competitivos pues, para mejorar lo más básico que es el Estado, que es la seguridad de todos. Bueno, Leonel, pues te agradecemos, Leonel Fernández, director de Incidencia de Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano, por esta información, por esta plática, sobre todo, pues tomando en cuenta también la carencia que hay en cuanto a apoyos a los policías, que bien lo señalabas, ellos son muchas veces los que tienen que comprarse los uniformes, las balas, los utensilios y además no se les dan siquiera algunos programas de ascenso para elementos, tampoco hay prestaciones, no tienen ningún programa para obtener vivienda, entonces todo eso pues tampoco se le da solución y muy difícilmente se le dará en el próximo año ante una reducción en el presupuesto destinado para la seguridad y también, como lo decías tú, para los ayuntamientos y los estados. Gracias, Leonel Fernández, por esta charla. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, Itali. Jesús, excelente día. Hasta luego.